había enseñado era el plan de salvación para las personas, pero no era así en la práctica. Me di cuenta de que habían muchos otros cristianos muy bien intencionados que se basaban en la misma Biblia que yo, decían estar inspirados por el mismo Espíritu Santo que tenía yo, y sin embargo estábamos divididos, irremediablemente divididos. Me di cuenta de que mi oferta religiosa era una oferta religiosa en discordia, o por lo menos no de acuerdo con las demás ofertas de otras denominaciones evangélicas. Hice un repaso histórico y me di cuenta de que mi iglesia tenía 97 años. Había salido de otra que tenía 180, que a su vez salió de otra que tenía 230, que a su vez salió de otra que tenía 400, que a su vez salió de otra que tenía 500. Me enteré de que en este país, en los Estados Unidos, habían en aquel momento poco más de 36,000 denominaciones cristianas. Las estadísticas denunciaban que cada semana se crean 6 nuevas iglesias en este país. Esto es contradictorio porque el Señor, el jefe, con su boca de comer, dijo hace 2000 años atrás, en Mateo capítulo 16, versículo 18, y tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra, o sea, sobre ti, edificaré mi iglesia, en singular, no en plural. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea que la iglesia siempre ha sido, la iglesia nunca ha dejado de ser. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo debió haber sido la misma desde que Él la fundó hasta ahora. ¿Y qué había entonces 1500 años atrás, antes de la Reforma Protestante? Miré a la historia, no pude rehusar la evidencia histórica frente a mí. La única iglesia que podemos señalar históricamente, desde que Cristo el Señor la fundó, hasta 1517 que Lutero la dividió, pero aún hoy, 2000 años después, esa única iglesia subsiste de manera especialísima en esta santa iglesia. ¿Saben ustedes lo que pasa cuando uno profundiza verdaderamente en la Biblia? Digo, no se trata de un texto bíblico por aquí, de un pasaje bíblico por allá. Cuando tú abarcas toda la Escritura y eres capaz de profundizar en toda la Escritura, claro, para ello hay que permanecer en comunión con la iglesia que tiene la plenitud del Espíritu Santo para abarcar toda la Escritura y profundizar en toda la Escritura. La pregunta es, ¿para qué insiste tanto el apóstol? ¿Para qué? Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que no seáis ya niños llevados a la deriva por cualquier viento de doctrina a la merced de embaucadores que conducen al error. Cualquier coincidencia con la realidad, lo lamento. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Mira cómo dice el apóstol: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis igualmente y no haya entre vosotros divisiones. Antes seáis concordes en el mismo pensar y en un mismo sentir. Y en línea con este pensamiento, escribe el apóstol a Tito, en su 3er capítulo, versículo 10. Al que enseñe doctrinas sectarias, evítale, después de una y otra amonestación. El apóstol se resiste a la división entre los cristianos. El apóstol dice, ¿cómo es posible, en Primera de Corintios, cómo es posible que ustedes digan tener el Espíritu Santo y sin embargo estén tan divididos? Es imposible tener el Espíritu de Dios y estar divididos. Eso es atentar contra la misión del Espíritu Santo, que según el apóstol en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13 dice que hemos sido bautizados en un mismo espíritu para conformar un solo cuerpo.
Descartaron a la iglesia, o sea, ya no hay iglesia. Ahora es, mira, directito. Tú sabes, el Evangelio según San Yo. Qué rico, ¿eh? El Evangelio según San Yo. Sí, no hay magisterio, no hay nadie. Entonces, si la unidad de la iglesia es característica para identificar a la iglesia, esa iglesia es visible. Y dice el Señor Jesús al Padre: no ruego solo por estos, es decir, por sus discípulos, sino por los que creerán por la palabra de estos. ¿Quiénes somos los que vamos a creer por la palabra de los apóstoles? Está hablando de nosotros ahora. Para que todos sean 36,000. Perdón, me equivoqué, perdón. 36,000 era lo que había en aquel momento, 36,000 iglesias. El Señor dice, para que todos sean uno, como tú, escuchen bien por favor, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean perfectamente uno. Escuchen el adverbio, perfectamente uno en nosotros. Alguno dirá, pero el Señor está hablando de una unidad que no se ve. Entonces los protestantes tienen razón, la iglesia es invisible. Yo quería que la iglesia fuera invisible, me convenía. Seguro, todos cabemos. Sigamos con el pasaje. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean perfectamente uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. El mundo tiene que ver la unidad, palpar, corroborar, contactar, darse cuenta de la unidad del cuerpo de Cristo, ver con los ojos, para creer que el Padre ha enviado al Hijo. En otras palabras, la iglesia de Jesucristo es una iglesia visible. Que a otros le convenga es invisible, es asunto de ellos. Pero la iglesia establecida por Cristo hace 2000 años atrás, que necesariamente ha tenido que ser la misma hasta hoy, 2000 años después, es una iglesia visible. Y es una iglesia con poder. Efesios 1, 22, 23 dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice que la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en y por la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 21 dice que a Cristo se le da gloria en la iglesia, que según 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, en la columna y el fundamento de la verdad. Señoras y señores, esta es la iglesia de la Biblia. Las primeras bancas estaban repletas, todos adoraban. Me di cuenta de que adoraban lo que estaba colocado encima de aquel altar. Y yo miré, vi un aparato metálico y dije, oye, estos católicos son bien idólatras. Están adorando ese canto de metal. Después me di cuenta que no, por sus oraciones y por lo que era evidente de que ellos adoraban una esfera de pan blanco, lo que era pan para mí, una esfera de pan blanco colocado en la parte superior de aquella custodia. Y dije, wow, ¿y qué tal si yo logro demostrar por la Biblia de que estos católicos están adorando un mero trozo de pan y no a Cristo el Señor como ellos dicen? Si yo logro demostrar por la Biblia de que esta gente están adorando algo que no es Dios, yo habré tenido razón al fin de cuentas. Entonces me habré librado de mi responsabilidad de hacerme católico, porque el Señor no va a permitir que yo vaya a una iglesia idolátrica, pensé yo. Así que muy contento y muy esperanzado, regreso una vez más a la universidad y al seminario y a la biblioteca, a estudiar mucho y a orar mucho para encontrar en la Biblia lo que no quería encontrar.
Tantos textos, Dios mío. Quisiera tener el tiempo para abundarles acerca de esta riqueza eucarística en toda la Biblia. Miren, 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26, eran los versículos que yo utilizaba para celebrar la cena del Señor en mi iglesia. Pero el apóstol San Pablo se refiere a esa cena después de los versículos 27 hasta el 32 como presencia real y verdadera, mediante un texto griego, diacrinon, mediante el texto o mediante la palabra griega diacrinon, que significa darse cuenta de la verdad que subyace frente de ti, detrás de esas apariencias que te engañan. Me di cuenta de que San Pablo está hablando de la presencia real. Ves pan, pero no es pan. Sabe a vino, pero no es vino. Diacrinon. Tienes que darte cuenta del verdadero cuerpo y la verdadera sangre del Señor. Y una y otra vez, por más de 40 versículos, el Señor insiste, matiza su punto, enfatiza su verdad. Y dice, pues yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Hay muchos elementos que podemos resaltar de este pasaje. Solamente voy a llamar la atención sobre uno, el versículo 54. Yo estoy leyendo desde los manuscritos del Nuevo Testamento. Hay una colección de manuscritos del Nuevo Testamento llamado Nestlé. A partir de esa compilación de manuscritos del Nuevo Testamento, uno puede abordar el texto original, griego koiné. Y yo estoy leyendo desde el original y me doy cuenta de que hasta el versículo 53 el Señor está hablando del que se lo come. Jófage es la frase, jófage, el que come, como ingerir alimento. Pero es precisamente en ese momento cuando el Señor es más virulentamente contradecido, que el Señor no solamente insiste en su punto, no se muda, no cambia, sino que ahora se hace más intenso. Ahora el Señor cambia el verbo en el versículo 54. Ya no habla de jófage, ahora cambia a jotrogon. Jotrogon. Y cuando leí eso, supe que me estaba metiendo en un grave problema. Ya el Señor no habla del que solo come. Ahora el Señor dice, el que no me muerde, el que no me mastica, el que no me robe con los dientes, ese no tiene vida eterna. ¿Qué más literal lo quieres? ¿Qué más literal yo lo quería? Tan literal habló el Señor, que a partir de ese momento la multitud que le seguía frenética se alejó de él. ¿Qué hizo el Señor? Yo estaba leyendo con mucha emoción. Yo me puse en el lugar del Señor. Yo dije, si esa multitud, que según los expertos es de 10,000 personas, me abandona, yo me voy detrás de la multitud. Ustedes saben lo que es tener una iglesia de 10,000, 12 miembros, 10,000 que le seguían y 12 discípulos. El Señor, en cuestión de minutos, tenía una iglesia de 10,000, 12 miembros. Y cuando habla acerca de la presencia real, la multitud le abandona. Yo en el lugar de Cristo hubiera ido detrás de la multitud y le hubiera dicho, por favor no se vayan, no me abandonen, vamos a echarlo a votación. ¿Quiénes creen que estoy hablando literalmente? ¿Quiénes creen que estoy hablando simbólicamente? Todo eso yo hubiera hecho. O también le hubiera dicho, así muy evangélico, quédense, no importa lo que cada cual quiera creer, lo importante es que estemos todos juntos, no matter what. ¿Fue eso lo que hizo el Señor? ¿Saben ustedes lo que el Señor les dijo a esa multitud? El Señor no les dijo nada.
el Señor se volteó a los 12 que le quedaban y para que se fueran también les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? Que es la pregunta que yo quiero hacer en esta ocasión. ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes también? Porque ustedes son listos. Gente que en este lugar, en esta hora, se ponen de acuerdo para contestar como contestó San Pedro, que se levantó para responder por los suyos diciendo: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde te vas a ir? Pero es increíble que hayan católicos que prefieran creerle a un buscón, mientras que no le creen al Señor, Rey de Reyes, el que nunca miente, caduca o se muda, cuando dice: tengan y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Lo que dice el Señor lo niegan, y lo que dicen otros lo aceptan. Esta iglesia es santa. La única iglesia fundada por Cristo es santa. A algunos les cuesta y dicen: santa, esta iglesia es santa. Santa. Se nota que lleva poco tiempo de católico. No ha visto lo que yo he visto. Yo no tengo que ver lo que tú has visto. Yo tengo que ver y escuchar lo que Cristo ha establecido. Y Cristo dijo en Mateo 16, 19, después de establecer su iglesia, dijo: y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. La iglesia es santa porque el que las fundó es santo. Y la iglesia está animada y dirigida por el Espíritu Santo. Pero claro, como tú te quieres ir, te agarras hasta de un clavo caliente, buscando defectos, errores y horrores donde no lo hay, debajo de las piedras si es posible. Como el hombre adúltero que está buscando pretextos para irse de su casa con la amante. Y quieren corregir al Señor porque ellos creen que la iglesia fundada por Cristo debe ser compuesta, o tuvo que haber sido compuesta por gente perfecta, casta y pura, en el 100% de los casos. Jesucristo nos dijo que tú y yo íbamos a ser, en términos individuales, perfectos, castos y puros. No seamos hipócritas. No hay perfección de nuestra parte. ¿Por qué la vas a buscar en el sitio donde te reúnes? Escucha bien. No se vale decir que te vas de la iglesia católica, porque supuestamente en la iglesia católica hay muchos sinvergüenzas. Eso no se vale. Si estamos todos cortados con la misma tijera. Y no se vale por 3 razones. Razón número 1, porque tú que te quieres ir de la iglesia católica, también eres sinvergüenza. Número 2, porque allá, en la iglesia a la que te quieres ir, también hay sinvergüenzas. ¡Ja! De allá vengo yo. Número 3. Número 3. Porque aquí en la Santa Iglesia Católica siempre habrá lugar para otro sinvergüenza más. ¡Alabado sea el Señor! No es posible encontrar en la Biblia una oración o una palabra, una coma, un punto que justamente interpretados contradigan la excelencia y la doctrina de esta Santa Iglesia Católica. Es la iglesia de la Biblia
y que no haya en la Biblia nada que contradiga la excelencia y la doctrina de esta Santa Iglesia Católica. Nada. Tercera característica, esta iglesia es católica. ¿Cómo dijiste? Sí, te lo aseguro, aquí lo dice. Y no es que lo digan mis notas. Ha sido revelado por Cristo. Les iba a decir a ustedes dónde dice Iglesia Católica en la Biblia. Jesucristo habló de esa universalidad de su mensaje y por lo tanto estableció una iglesia que trabajara en su nombre como su imagen, cumpliendo esa promesa de Yahvé a Abraham. Y Jesucristo estaba consciente de ello. Por eso mismo anuncia el Señor en Mateo 28, 19 y 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un mensaje universal, y habla del sacramento a través del cual nosotros entramos a la iglesia. Por eso es que en Hechos capítulo 1 versículo 14 el Señor promete el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿para qué el Señor hace la promesa de la efusión del Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Acaso el Señor prometió el Espíritu Santo en Pentecostés para que tú y yo sintiéramos bonito nada más y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo? Y entonces serán mis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la... O sea, es un solo y único testimonio de repercusión universal. El mensaje de Jesucristo es universal. Y una palabra para universal, un sinónimo para universal, como ustedes bien saben, es la palabra católica. La cuarta nota de esta iglesia, característica de esta única iglesia: la iglesia fundada por Cristo, esa única iglesia es apostólica. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Me encanta cuando me hacen la pregunta. Lucas capítulo 10 versículo 16, Mateo 18, 18, San Juan 20, 23, Mateo 20, 19, 20, Mateo 16, 18 y 19, San Juan 21 del 15 al 18. Además, dice Efesios capítulo 2 versículo 20 que el Señor estableció su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Por eso dice Hechos capítulo 2 versículo 42, esa iglesia que surge con fuerza misionera después de Pentecostés, esa primera iglesia perseveraba unida, unánime y perseverante en la enseñanza de los apóstoles. Esta iglesia es apostólica y lamentablemente para mí, esta iglesia fundada por Cristo no es bíblica. Porque cuando Cristo fundó su iglesia, no existía la Biblia. La iglesia la escribe durante el primer siglo, la termina pasado el siglo primero, y luego se establece el canon de libros sagrados, tarde allá por el siglo V. Si fuera bíblica,
entonces dependería de mi interpretación. Por eso el apóstol Pedro ya lo había anticipado en su primera carta, capítulo 2, que la escritura no es de interpretación privada. El que la iglesia sea apostólica y no bíblica es la verdad más bíblica que tú puedas encontrar en la Santa Biblia. Porque el problema con el debido respeto, el problema con mis queridos hermanos separados, es que leen mucho la Biblia, pero la entienden poco. El problema de los católicos es que no entienden nada porque no la leen. Pobres pecadores allá afuera. Dios mío, ten piedad de nosotros. Concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén. Y en el versículo 28 del capítulo 15, me encanta este versículo 28 del capítulo 15 de Hechos. Se levanta el obispo de Jerusalén, quien era Santiago, para arreglar el asunto en Antioquía. Y dice Santiago, el obispo de Jerusalén: hermanos, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, hermanos. Esta es la iglesia que habla con el poder, la potencia, la facultad y la inspiración del Espíritu Santo. Decidí en adelante vivir como un perfecto hipócrita. Sí, está bien, esa es la iglesia, pero no me conviene, porque yo estaba bien. Mi esposa me admiraba mucho, estaba muy contenta al ser la esposa del teólogo de su denominación, de aquel predicador, evangelista y pastor. Oh, mi madre estaba tan orgullosa de su hijo, y mis hijos estaban tan contentos en aquella iglesia. Hermanos y hermanas, les advierto, aprendan de la experiencia ajena. Si actúas en contra de tu voluntad, si te vas de esta iglesia teniendo conciencia de la institución divina de la misma, todo te saldrá mal. Actúa de acuerdo a tu conciencia. Quédate en el lugar correcto, haciendo lo que tú sabes es correcto. Hay gente que se cree que yo he estudiado mucho porque soy inteligente. No. Yo estudié mucho porque no quería hacerme católico. Y fueron los estudios, el mecanismo que utilizó el Señor para hacerme católico. Pero no soy inteligente.